No hay placer que sea malo en sí mismo. Lo que es malo son las desagradables consecuencias que pueden resultar si no se usa la cabeza cuando se decide qué placer es perseguir y cuál es evitar. Epicuro. Acompáñanos en la aventura de los horrores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega 68 de este podcast. En este mes, tomando en cuenta la fecha que se avecina, hablaremos del antecesor al actual 14 de febrero, la fiesta de las Lupercales o la Lupercalia, que festejaban los romanos. Como ya sabrán, yo soy Israel Olvera. Y yo, Itzel Olvera. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como épocas.épicas.podcast. Que bueno, ahí en esa última esperemos después seguirle subiendo algunas cositas si nos dan tiempo. Y pues bueno, este episodio también va a quedar corto, seguramente un poco más corto incluso que el anterior. Pero pues sobre todo porque, como ya hemos dicho, queremos hacerlos más cortos y más concisos. Y bueno, sobre todo para que cuando tomemos ahí en cuenta algún, ¿cómo se puede decir? Algún tema más extenso, pues tener tiempo ahí para investigar y así de mientras les vamos trayendo temas más cortos como este. Y bueno, así que les trajimos lo más, ¿cómo se podría decir? Respaldado, la información más fidedigna sobre esta fecha. Y la fiesta de los Lupercales o Lupercalia se celebraban en lo equivalente entre el 13 y el 15 de febrero, porque pues recuerden que fue antes del calendario juliano, en la antigua Roma. Y fue el Papa Vigilio del siglo VI que, como otros dirigentes, decidió buscar una forma de contrarrestar estas celebraciones paganas impías, ¿no? Y crearon la llamada Candelaria. Sí, también la Candelaria. Primero fue la Candelaria para sustituir las Lupercalias. Citando, su nombre deriva supuestamente de lupus, lobo, animal que representa a Fauno Luperco, e Hircus, el macho cabrío. Fueron instituidas por Evandro el Arcadio en honor de Panliceo, también llamado Fauno Luperco, como dijimos, el que protegía al lobo y protegía contra Februo, o también Plutón. Y todo esto tenía que ver con la famosa fundación de Roma. Se cuenta que una deidad primitiva protegía a los rebaños de los lobos, o tal cual lo asocian con la loba que supuestamente amamantó a Rómulo y Remo, ¿verdad? Recuerden esa famosa leyenda. Pues ya saben, los inicios de Roma es algo que para hoy día está lleno de misterio, ya que no sabemos en realidad, no se sabe ciencia cierta cuándo empezó el imperio, no se sabe quién lo fundó exactamente. Y hay gente que se debate que estas dos personas, Rómulo y Remo, a lo mejor nunca existieron. Y solo es ahí una leyenda que se crearon los romanos para enaltecer su origen, ¿no? Como siempre. Sí, porque ya saben, muchos decían que Rómulo y Remo eran supervivientes de Troya, etcétera, ¿no? Sí, o como más adelante les traje de una de las leyendas de estos tipos que decían que de hecho eran hijos del dios Marte, según Típico. eso. Que había embarazado a su mamá, que era una sacerdotisa, bla, bla. Más adelante les vamos a hablar de lo poquito que encontré, que es otra de las leyendas que hablan de su origen. Y como ya se imaginarán, no se puede hablar, lo cierto es que no se puede hablar de un origen definitivo, tampoco esta Lupercalia, es muy incierto. Lo más detallado y antiguo, los detalles más antiguos y detallados provienen de la época imperial de tres autores, el historiador Dionisio de Halicarnaso y el poeta Ovidio, en la época de Augusto, e incluso de Plutarco de un siglo después. Esto se traduce entre 800 y 700 años atrás. Según Dionisio y Plutarco mencionan que viene de los griegos, desde Arcadia, y que ese era dedicado al dios Panliceo, como ya mencionamos, que era la deidad de la naturaleza y de los animales salvajes, como las cabras y los lobos. Según esta versión, originalmente consistía en una carrera en honor al dios para pedirle que mantuviera alejados a los lobos de los rebaños, de ahí que los participantes se vistieran con pieles de cabra y máscaras de lobos. Porque pues ya saben, ¿no? Los humanos siempre no, la gente no tenía tele, ¿no? Necesitaba buscar qué hacer con su tiempo. ¿Ustedes de verdad creen que todos esos mitos griegos y todo el incesto se lo inventaban porque sí? Pues no había tele, obviamente tenían que armarse todo este drama en su cabeza. Era como la versión antigua de un fanfic, solo que con más incesto y menos vampiros brillantes.
Y pues era prácticamente casi como su teatro ir a escuchar recitar de los mitos, ¿no? Prácticamente la gente tal vez no se lo creía del todo, pero iban más por el drama, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer Zeus? Decían. ¿Y ahora en qué cosa se metió Poseidón? Porque eran ¿O en quién? ¿O en quién? ¿O cómo? Que es también la pregunta. Y bueno, continuando, Ovidio, por otro lado, dice que es más antigua, desde Rómulo, y National Geographic nos menciona: durante su reinado se produjo un episodio prolongado de esterilidad entre las mujeres romanas, por lo que éstas realizaron un peregrinaje al bosque sagrado de Juno, la diosa del hogar. Esta les habría respondido que debían ser penetradas por el sagrado macho cabrío. Un augur etrusco interpretó la profecía y sacrificó una cabra y con su piel golpeó la espalda de las mujeres. Estas, al cabo de 10 lunas, unos 9 meses, dieron a luz. Esta segunda versión probablemente se acerca más a la verdad, ya que se tiene constancia de otros pueblos vecinos que celebraban ritos semejantes, en particular los sabinos, que se convirtieron en los primeros aliados de los romanos. Entonces, fue ya la fascinación de la gente antigua con los cabras, por ejemplo. Sí, no eran los únicos, de hecho. No, porque por ejemplo los griegos, no me acuerdo cuál era el nombre de esta gente, pero tenían como una especie de, no sé si decirlo, oráculo o clarividente, que para ver el futuro tenían que matar a una cabra y ver las vísceras. Y ver sus vísceras, que porque así pueden ver el futuro. Y yo, what the fuck. Sí, no sé qué sentían ahí los europeos y las cabras, por alguna razón. Por eso las cabras les tienen tanto miedo. Sí, no manches, pobres cabras. Aunque no solo usaron la Candelaria para sustituir a la Lupercalia, sino que se derivó al día de San Valentín, o el día de los enamorados hoy día. Bueno, que la verdad es que hoy día el día de los enamorados es más bien el día de comprar un chingo de cosas. Sí, ya. La verdad ya nada lo hace por diversión o por religión, es solo porque pues dicen, ¿no? Pues no es para seguir. Es como la Navidad y el Santa Claus, ya saben, ¿no? Es mercadotecnia. Esta fiesta comenzaba sacrificando dos cabras y un perro. Y vamos otra vez con las cabras. Uh-huh. Los Luperci, que eran 2 de ellos, eran los sacerdotes de esta celebración. Eran conducidos al altar y se untaban la frente con sangre de estos animales. Al final cortaban correas con las pieles de estos animales para correr alrededor de la colina del Palatino y golpeaban con estas correas a las mujeres que se acercaban. Al parecer esto significa que les otorgaba fecundidad. Algo de así, muy super random, te va a pegar con la piel de un lobo que acabamos de desollar y eso te va a hacer fecundo. Y yo, ok. Sí, es muy random su situación para resolver la esterilidad, ¿no? Por cierto, eran celebradas por los pastores y en pueblos campesinos. Hay que recordar que como todas las sociedades, pues era importante para ellos toda la agricultura y los rebaños, ¿no? De ello vivían. Por ello adoraban una serie de deidades que protegían sus bienes principales y pues su fuente de alimento prácticamente, ¿no? Entre estas creencias romanas estaba, como dijimos, Fauno, que viene de Fabeo, que significa el favorable. El dios del campo y de los bosques y protector de los rebaños que pastaban en los campos y los bosques. Pero como otras deidades tenía su lado desfavorable, ¿no? Porque el chiste era que todo lo bueno viene con algo malo, ya que le gustaba molestar a los humanos entrando sin invitación a las casas y por eso le llamaban incubus o la pesadilla. Ahora, pues esto es algo... Fíjense, por ejemplo, o sea, en un pequeño paréntesis aquí con la gente, ¿qué dioses adoraban ellos? Pues la gente normal adoraba a los dioses del campo, a la gente, al dios que les daba la cosecha, ¿no? Los dioses altos, a los generales, al dios de la guerra. Entonces, los dioses eran muy flexibles, por eso había tantos. Sí, ¿no? Por eso pasaba que literalmente la sociedad y según tu rango, no sé cómo decirle, o tu profesión era el dios al que le rezabas, ¿no? Por ejemplo, si querías tener hijos, pues seguramente le rezabas así, ¿no? Con esa fecundidad que tenía el tipo para atinarle. O si por ejemplo si eras un marinero, en el caso de los romanos, pues era Neptuno, ¿no? Que era Poseidón, pero más barato. Uh-huh. Entonces, pues literalmente era lo que te convenía en ese momento. Entonces a la mayoría de los romanos pues no le rezaban a Zeus.
Digo, no es que pudieran decir, quiero cometer fratricidio y salirme con la mía. En el caso de los romanos era Júpiter. Entonces, bueno, sí, Júpiter, ya saben, lo mismo. Sí, porque por ejemplo, si, no me recuerdo quién era, pero no me acuerdo si Artemisa era la versión romana de Diana, la diosa de la casa, o si es al revés. Según yo, Artemisa era la diosa de la casa griega. Sí, Artemisa era griega. Y Diana es la versión romana. Sí, creo que sí, estoy casi segura que sí. Y pues ya saben, ¿no? Estas cosas que pasaban en el pasado no era tanto como hoy, que ya la gente prefiere no complicarse la vida, excepción de la India. Que tiene como 5,000 dioses. Pero continuemos. Según cuentan, en la gruta del Monte Palatino fue donde el fauno Luperco tomó la forma de la loba, la llamada Luperca, y amamantó a los gemelos Rómulo y Remo bajo una higuera cercana. ¿Es higuera o hoguera? No, higuera. Higuera, que también tiene su historia, la que supuestamente con sus raíces detuvo la cesta de los infantes e impidió que siguieran navegando sin rumbo. Bajo esta, que bautizaron con el nombre de Ruminalis, era donde empezaba todo, según, o sea, el origen de Roma uno se sabe si es cierta. Ajá, eso es lo que ellos decían, ¿no? Luego de matar a una cabra, y otra vez con las pinches cabras, con un cuchillo manchado de sangre, impregnaba la frente de los Luperci, amigos del lobo, que posteriormente borraba con un poco de lana mojada en leche de cabra, y así se inició un festival de gritos y carreras totalmente desnudos. Y pues ya saben qué pasaba, ¿no? También. Otro tema bastante común entre griegos y romanos eran estos festivales en el que la gente salía desnuda a la calle. Imagínense si los cristianos vieran eso. Sí, pues imagínense, se atormentaban su visión. Y durante estas celebraciones, los romanos decían que se purificaban para poder acoger dignamente la primavera, que traía abundantes frutos. Al final del sacrificio y del banquete, los sacerdotes, estos Luperci, cortaban y se quedaban la piel de las víctimas sacrificadas. En este punto viajaban desde Lupercal, que era el lugar del sacrificio en el Monte Palatino, que era cerca de la cueva sagrada donde decían que estuvieron ahí Rómulo y Remo. Por toda Roma iban allí, así, vestidos únicamente con un delantal, obteniendo la piel antes mencionada. Y los sacerdotes azotaban con trozos de esta piel, como dijimos, a las mujeres casadas que querían purificarse, y así decían que ser persuadidas de que la flagelación traería felicidad a su matrimonio. Porque, pues no sé, sufre para que puedas tener hijos, aparentemente. Lo que no saben es que a lo mejor el esposo o ella misma eran infértiles. Obviamente no saben de esto porque eso fue que hace 2000 años. Y también es sugerir que la felicidad venía con un engendro, cuando pues no, la verdad que no. Solo es traer otro tipo a sufrir esta existencia. Bueno, antes de continuar, vamos a agregar un poco de estos hermanos, que cuenta la leyenda que el legítimo rey de Alba Longa, la ciudad fundada por el hijo troyano del hijo del troyano Eneas, fue quitado del trono por Amulio, y adivinan el parentesco, también era su hermano, que en un movimiento clásico mató a todos los varones descendientes y la única mujer, Rea Silvia, la convirtió en una virgen vestal, y así logra que sus descendencias se convirtieran en los únicos de la familia real. Ahora, Eneas es otro tema entero, por eso existe la llamada Eneida. Sí, a ver si que es otro tema, pero si saben un poco acerca de eso, sí, según ellos, los Rómulo y Remo vienen de ahí. Ahora, esto también se da supuestamente a que son descendientes de dioses, porque según la leyenda, Eneas era hijo de Afrodita. Entonces tenía doble descendencia, porque ahorita van a saber lo que decían de ellos. Pero en un giro de los acontecimientos no esperado en los mitos romanos, como dije, Marte, el dios de la guerra, se le hizo muy guaparrea, y como estaba por sobre los hombres y sus nimiedades de abstinencia, pues tuvo 10 hijos con ella. No sabemos si ella lo consintió o si él solo la embarazó o lo obligó, ¿verdad? O si fue como Zeus de boom, estás embarazada. Ajá, nada más porque quise. Y bueno, así es como nacieron ellos, porque obviamente iban a ser pues semidioses, y en este caso por doble partida, ¿no? Y a lo Blancanieves, el villano feo, para evitar esto, los mandó matar,
y este hombre no se aseguró de que estuvieran muertos, pues los abandonó en el río Tíber. Creo que en la antigüedad nadie aprendió que eso de abandonar bebés en el río no funcionaba, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Moisés. Y luego uno de esos hijos te acaba derrocando del trono, como suele pasar. Y pasa mucho eso de bebés abandonados en los ríos. ¿Qué les pasa? Bebés abandonados y cabras. Sí, Es algo les gustaba esa tendencia. Ahora vamos a hablar un poquito, aquí un poco de información de aves e historia. En Sermalus fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, super random otra vez. Los animales sagrados de Marte. Qué curioso, fíjate, el dios de la guerra, su animal sagrado era el pájaro carpintero. Seguramente era porque era una pinche molestia. Sí, bien random, ¿no? El animal que estaba, que era sagrado de él. Y Liberación encerró a su abuelo, que fue te saltaste que sí. Tras crecer junto a un pastor local, Rómulo y Remo regresaban para matar a Mulio y liberar de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Más adelante en su reinado, los hermanos preguntaron al oráculo de la diosa Juno qué hacer cuando todas las mujeres romanas se hicieran estériles. El oráculo respondió: madres de Lacio, que os fecunde un macho cabrio velludo. Aunque un poco tétrico, lo de que golpeen a la gente en la piel con sangre, los antiguos romanos le daban tenía un significado simbólico que representaba por el doble de disfraz del lobo y de la cabra. Como dioses, lobo reafirmaban su dominio sobre la naturaleza circundante, y como dioses cabríos propiciaban la fertilidad en las mujeres. Y ya saben cuál es la significadora del macho cabrío en la cultura católica cristiana. Es el mal. Por eso se imaginan, porque también quieren deshacerse de una celebración que vanagloriaba al macho cabrío. Sí, además aquí, regresando un poquito sobre la historia de Rómulo y Remo, también aquí hay otra cosa que luego agregan, que al parecer ¿cuál es la hermana que decidió quedarse virgen de los primeros 6 dioses? ¿Hestia? ¿Sí, no? No, Hestia. Supuestamente las dioses vírgenes eran Hestia, Atenea, Artemisa. Sí, por eso ya eran hijos, Artemisa y la otra ya eran hijos de los olímpicos. Pero en el caso de Hestia se supone que ella fue quien salvó a la mamá de Rómulo y Remo después. Cuando estaba a punto de dar a luz, se supone que otra de las versiones, su tío ya los había encontrado y estaba a punto de matar a la mamá de ellos, pero Hestia la salva y luego ya por fin nacen Rómulo y Remo y aún así los abandonan y los intentan matar. Entonces, pues ahí estaban metidos, al parecer, como siempre, los dioses ahí en la vida de los mortales, ¿no? No se meten en los asuntos mortales. Así que, pues ahí nomás para irle agregando más drama al asunto, ¿no? Y según otras fuentes, la Lupercalia derivaría del culto a una divinidad femenina. Está Juno, Ferbruata, o Juno la purificada, que es la diosa romana de la fertilidad y la purificación, como mencionamos, que era invocada por las mujeres en caso de fiebre o para pedir protección durante el embarazo, especialmente en el momento más crítico del parto. Se acostumbraba que hombres jóvenes escribieran en pequeños papeles los nombres de las chicas solteras de la comunidad en honor a la diosa Juno, y escogían a su pareja extrayendo un papel al azar. Después participaban en juegos, ya saben de cuáles. En juegos de naturaleza 3X. Y permanecían juntos temporalmente. Muchas veces terminaban en matrimonios exitosos. Nótense las comillas. Digamos exitosos porque tuvieron descendencia. Ya saben, así medían el éxito. Y como en aquella época llegar a los 30 era llegar a vivir a los 40 era todo un milagro, pues por eso lo decían, ¿no? Mira, 16 años y ya está casado y a los 2 años ya tienen 2 hijos. Ha triunfado en la vida. Esto es todo un semental. Bueno, a pesar de lo que se puede esperar, estas celebraciones no dejaron de hacerse aun cuando el imperio ya era cristiano. Aunque esto no era católico, los romanos católicos, por eso es el llamado romano, el catolicismo romano, que es el que se practica en la mayor parte de Occidente.
Eso en general, ¿no? Es que la iglesia cristiana aún no estaba fundamentada como tal. O sea, se decían cristianos, pero aún no estaba como tal establecidos como católicos romanos. Ay, pues ya saben, ¿no? Las dificultades, pero ustedes entienden. Son los antecesores del Vaticano y la iglesia católica. Y como después derivó a tantas cosas, sectas, pues diremos al cristianismo en general, ¿no?